Costa Rica ha quedado fuera de la Copa del Mundo 2026. 4 directores técnicos y 2 presidentes durante todo este proceso. Les invito a ver este trabajo que hice que documenta paso a paso del camino que nos llevó a este fracaso. De antemano, muchas gracias. Pueden dar like, suscribirse, todo eso, pero empecemos. Todo comienza con un final de ciclo, y es que después de la estafa de Luis Fernando Suárez y el horrible capítulo en Qatar, diríamos que este drama comienza el 2 de noviembre de 2023. Ese día, Gustavo Alfaro fue presentado oficialmente como director técnico de la Selección Nacional de Costa Rica. En su primer intercambio con los medios de comunicación, sorprendió a muchos por su claridad y mensaje de compromiso. Un día me reúno con Carlos Vilardo. Mientras hablábamos, me mostraba videos, me decía de los jugadores, esto, lo otro. En un momento él me dice, mira Alfaro, ninguna fotocopia, por más perfecta que sea, va a ser igual que la original. Nosotros teníamos un gran campeón del mundo de automovilismo que era Juan Manuel Fangio. Él decía, la carrera no se gana en la primera curva. La carrera se gana cuando baja la bandera. Y esta es la primera curva. Y obviamente que acelerar es importante. Ahora, es importante que en la aceleración no nos choquen y nos saquen de la pista. Que sigamos siendo competitivos y que podamos seguir corriendo hasta el final para que en definitiva la meta que nosotros nos proponemos tratar de llegar sea la que nosotros deseamos. Pero yo quiero jugadores que quieran venir a la selección, que no estén obligados a venir a la selección. Acá no se obliga a nadie. Menos cuando está la camiseta de un país y la bandera de un país cruzado en ese aspecto. Para ponerlos en contexto, el técnico argentino, con una amplia trayectoria en Sudamérica, había clasificado a Ecuador al Mundial de Qatar 2022, aunque quedaron eliminados en la fase de grupos. Una vez cumplido ese ciclo, demandó a la Federación Ecuatoriana por $4 millones en deudas, ganándose una fama de técnico conflictivo. El reconocimiento de Alfaro se fue diluyendo en el sur del continente debido a aspectos como el estilo de juego, ser muy meticuloso y exageradamente estructurado. Por estas razones, el técnico vio a nuestro país como un capítulo para redimirse, utilizar el Mundial 2026 como plataforma para poder volver a las esferas del fútbol sudamericano. Dirigió el repechaje de la Copa América en una victoria contundente contra el combinado de Honduras. Meses más tarde, la Copa América, donde le sacamos un empate a Brasil y una victoria a Paraguay. Enfrentó el inicio de la eliminatoria y unos amistosos también. En 9 meses se disputaron 11 partidos con un saldo de 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas. En el proceso utilizó 40 jugadores. Se consolidó una plantilla joven con figuras emergentes como Manfred Ugalde y el portero Patrick Sequeira, tras el corto retiro de Keylor Navas. ¿Cómo le explico a mis hijos que aún habiendo ganado este partido contra Paraguay, realmente fuimos nosotros los que perdimos? Todo parecía ir bien hasta que Gustavo Alfaro solicitó vacaciones en Estados Unidos por asuntos familiares. Tras una larga ausencia y un par de salidas del país, todo el mundo estaba sospechando que algo raro estaba pasando. Nadie estaba enterado de esto hasta que explotó la siguiente bomba. Una decisión donde don Gustavo decide hacerse a un lado de ser el director de la Selección Nacional de Fútbol. Esta madrugada llegó al aeropuerto internacional. Recibieron a Gustavo Alfaro, nuevo técnico de la Selección Nacional. El 1 de agosto se activó una cláusula de rescisión de 3 meses de salario del técnico argentino. Este acuerdo que todos desconocíamos pretendía asegurar la estabilidad para ambos durante 9 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que la federación no podía despedir a Gustavo Alfaro en un periodo de 9 meses y el timonel tampoco podía renunciar durante ese periodo. Por eso, a partir de ese 1 de agosto, Paraguay, urgido de un cambio, agilizó la rescisión
y se llevó el técnico, que pasó de ganar $750,000 en el país a $2.8 millones al año en Paraguay. Esto dejó un sinsabor en la Federación Tica y los aficionados con la salida del técnico. A ver, Marisol, decepcionado es una palabra muy fuerte. Claro que estoy triste. En lo personal, creo que tenía una muy buena relación con don Gustavo y su cuerpo técnico. Todas estas cosas duelen, pero así es el fútbol y lo que queda es secarse las lágrimas, pasar la página, darle luto de una media hora, 2 horas y ya mañana a lo que vinimos, ¿verdad? Porque esto continúa. No tener licores, no tener casas de apuesta, no tener tabacaleras en la publicidad de nuestro fútbol. ¿Qué? Que ya ¿Por nos pinten, pobres? yo no sé ¿Por si limpios? Pero es que siempre no van a... Tras esto, Claudio Vivas regresó como interino nuevamente. Dirigió la Liga de Naciones, en la que fuimos eliminados en cuartos de final por Panamá nuevamente, y un empate a 2 contra los Canaleros en el Rommel Fernández sería el fin de los interinatos de manera oficial del argentino. Una vez pasada la época navideña, el inicio del nuevo año 2025 representó un cambio de aires en la selección. Es así como Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, debía apurarse para encontrar al seleccionador ideal para enfrentar el resto de la eliminatoria y un calendario apretado que coincidía con la Copa Oro. Muchas gracias. El 8 de enero del 2025 se eligió al mexicano Miguel Herrera, ganándole el puesto en una terna en la que se propusieron más de 10 nombres como Matías Almeida o Ignacio Nacho Ambriz. Su experiencia en diferentes clubes de la Liga Mexicana y la selección nacional de ese país, a eso añadido a su carácter fuerte y, sobre todo, la disposición de aceptar un salario menor, fueron claves para su elección. Además, el Piojo había pasado mucho tiempo fuera del radar de equipos y proyectos deportivos. El compromiso está 100% metido en mi cabeza y mi cuerpo técnico y mi alma y mi corazón, y viviré en Costa Rica hasta el 31 de julio y esperemos mucho más, pero por lo pronto hasta el 31 de julio del 26 viviremos en Costa Rica metidos en cuerpo y alma. Como ha sido la tónica de los últimos técnicos, Herrera debutaría con una derrota en un amistoso contra Estados Unidos, eso sí, plagado de jugadores del medio local. Después del bache, el camino se aplanó para Herrera y sus dirigidos. Un calendario cómodo con rivales accesibles llenó de confianza a un equipo que la necesitaba. 0-7 con Belice en la ida y 6-1 en la vuelta clasificaron a la Sele a la Copa Oro de manera sobrada. Adicionalmente, de cerrar la primera fase de la eliminatoria líder al golear 0-8 a Bahamas y ganar 2-1 ante Trinidad y Tobago en la Joya de la Sabana. La Sele entraría líder a la última fase de la eliminatoria. Los jugadores ticos se alistaban para la Copa Oro 2025, pero todo era demasiado bueno para ser cierto. Se vendría un porvenir muy oscuro. Una narrativa polarizada y polémica no se hizo esperar. A un arquero que lo ningunearon por haberlo convocado como tercer portero a Qatar, porque dice que jugaba en Ibiza, porque no tenía nivel para jugar en la Sele, como si Keylor en su momento cuando jugaba en Albacete ya no era titular en la Sele. Nos salvó de probablemente que nos hubiera goleado Brasil, de que Paraguay nos hubiera empatado sobre la hora, y lo tiene donde está, que probablemente el día de hoy es el mejor portero de la Liga de Portugal. Ahora le tocará chupar banca. Fútbol nacional e internacional. Creo que ahora Patrick es el dueño de la portería de la selección, y si Keylor quiere volver a competir está excelente, pero entendiendo que Patrick ahorita es quien está de primero y quien se ha ganado a pulso estar ahí como el titular y como el primer nombre de la selección. Uno de los episodios más comentados fue el regreso del guardameta Keylor Navas, quien volvió tras un corto retiro en 2024. Algunos vieron esto como un desplazamiento a Patrick Sequeira, mientras que otros vieron esto como una oportunidad de aprendizaje junto al portero más laureado de Costa Rica. Por lo que representa Navas para el país, muchos medios metieron la basura debajo de la alfombra, además de que su buen desempeño cerró la boca de muchos opositores.
Gracias, profesor. Se hablaba mucho sobre el contacto que has tenido con Keylor Navas. ¿Qué se ha hablado con Patrick Sequeira sobre el posible regreso? Un gusto saludarte. Lo hablé desde que llegué con los muchachos, ¿no? Yo no podía dejar de un lado a un jugador tan importante como Keylor si él mantenía un buen nivel, como siempre lo ha hecho. No es que se regresara o retomara su nivel, porque nunca lo dejó. Siempre ha sido un arquero que ha mantenido un nivel extraordinario. Patrick lo supo antes que cualquier persona, lo platiqué con Patrick y con el grupo. No obstante, no todo fue extracancha. El verde también se estaba manchando. Hubo un sector del campo muy criticado por la falta de manejo, por ceder el balón de manera inexplicable y por complicar los resultados. Este sería la media cancha. Y Aguilera es un muy buen jugador, pero no, para mí no rendió en selección. No rendió. Cuando un jugador una vez, 2 veces, 3 veces, me parece. Y hay una cosa que queda claro, ¿verdad? Y eso es a nivel mundial y en todo lado. Hay jugadores que son de selección y hay jugadores que no son de selección. Todos los reflectores se fueron hacia uno de los jugadores de esa posición, específicamente en Brandon Aguilera. Bebote, quien fue el 10 de ese equipo hasta ese momento, era altamente criticado por el número que vestía, por el nivel que esperábamos de él y por la poca influencia en los partidos. La gente comentaba que solo le habían visto un partido bueno al joven en cuestión de 3 años, y las convocatorias eran más por las expectativas que por la realidad. Miguel Herrera lo defendía a capa y espada, pero Miguel no es tonto, o sea, Miguel es inteligente y sabe que en las fechas ahora de septiembre a Brandon le pesó demasiado la selección. Le quedó gigante la camisa de la selección. Qué raro, ¿verdad? Costa Rica sería eliminada en cuartos de final contra los Estados Unidos en una tanda de penales tras un empate 2-2, donde más allá de la eliminación, Aguilera fue tema de debate y linchamiento virtual. Primero, ¿por qué tanta necesidad de criticar a un jugador? O sea, ¿por qué ustedes están con la necesidad de criticar a un jugador que lo compró un equipo de la Premier? O sea, yo no entiendo, en lugar de que apoyen ustedes a sus muchachos, un tipo que salió y que lo vino a comprar un equipo de la Premier, no lo compró un equipo de cualquier liga, lo compró un equipo de la Premier. Está prestado y está jugando en otros lados, pero yo les dije el otro día, algo debe tener el muchacho, porque no, los equipos de la Premier no compran a cualquier jugador. Y no todo quedó ahí. Se volvió viral un video de jugadores de fiesta durante la semana de descanso en la Copa Oro, incluyendo a jugadores como Alejandro Brand, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y Patrick Sequeira. Esto no tardó en generar debates, poniendo en contraposición temas como la disciplina y la vida personal de los jugadores. En vez de sueño mundialista, iniciamos con un fuerte episodio de parálisis de sueño. Una eliminatoria que muchos vimos accesible se nos complicó. Para septiembre del 2025, Costa Rica iniciaba con 2 empates ante Nicaragua y Haití en las 2 fechas de septiembre. En ambos partidos contamos con algunas ventajas. En Managua, con un hombre de más debido a la expulsión de uno de los jugadores del combinado pinolero. Y contra Haití íbamos ganando 2-0 finalizando el primer tiempo. Al cabo de los 96 minutos terminó 3-3. La Sele solo lograría 2 puntos de 6 en una eliminatoria corta y sin márgenes de error. Muchos culpaban a la defensa, otros a la media cancha. Otros también señalaban a la juventud de los jugadores, ya que muchos de ellos se estaban enfrentando por primera vez este tipo de ambientes. El Piojo tampoco se salvó de cuestionamientos y se puso en tela de juicio su puesto. Se excedió de confianza hacia un Brandon Aguilera que no rendía y también se caracterizó por poner a jugadores en posiciones que no correspondían. Se notó una falta de cohesión e integración en el grupo, tanto que hasta el mismo técnico responsabilizó a 2 de sus jugadores tras la última jugada de tiro libre en el partido de ida contra la selección haitiana. Tenemos una última pelota para acabar el partido y menos de tirarla al área y sale un invento. No, yo no trabajé eso.
Me gustaría dejarlos entrar a toda la prensa, pues que vean cómo trabajo, porque yo trabajo arduamente. Este partido sentaría un precedente, marcó un antes y un después para muchos. Aguilera por su falta de influencia y Lassiter por esa última jugada dejarían de ser llamados para los partidos de octubre. Allá al final están reunidos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol con Ignacio Hierro, en una decisión que no sé si será la de quitar al técnico, la de llamarle la atención, la de terminar por llamar jugadores experimentados que realmente nos puedan poner en la eliminatoria otra vez de frente. En ese lapso entre la segunda y tercera fecha, la prensa y expertos hacían el llamado para reintegrar a hombres experimentados, donde se habló de Celso Borges, Alan Cruz, Joel Campbell, Kendall Waston, Marco Ureña y otras figuras. Debido a una lesión, Borges no fue tomado en cuenta. Únicamente serían llamados Waston y Cruz. El gigante ya contaba con historial de ser verdugo de Honduras, además de que siempre es determinante en la táctica fija donde sea que juegue. Yo siempre lo he dicho, yo nunca le he dicho no a la selección, siempre estoy pues trabajando y si el día de mañana me van a llamar, yo felizmente iré. El miedo que se dice que le tienen en Honduras. Ah, eso no lo sabía yo. Entonces ya hay que jugar con todo, ¿verdad? Fue una medida arriesgada, sin embargo, entre él y un Alexis Gamboa entonado, no dejaron pasar a ninguno de los intentos hondureños en una visita difícil en tierras catrachas y nos llevamos un empate en el bolsillo. Tuvimos que esperar hasta la cuarta fecha de la eliminatoria para obtener nuestra primera victoria. La tricolor vencería cómodamente a Nicaragua, dejándola sin oportunidad para clasificar directamente. La Sele pasaría al segundo lugar con 6 puntos a jugarse el todo por el todo contra Haití de visita, en terreno neutral, y recibir en casa a Honduras. El 13 de noviembre del 2025 se jugaba el partido más importante del año para todo un país. Estas fechas estuvieron marcadas por el regreso de Joel Campbell y Celso Borges, quienes estaban tomando cierta regularidad en Liga Deportiva Alajuelense, que era líder en el campeonato y que estaba a la puerta de ser tricampeón centroamericano. Además, necesitábamos que los planetas se alinearan. Costa Rica estaba obligada a salir viva de Haití, sin margen de error, ya que todas las quinielas daban por favorita a Honduras, que enfrentaba a una Nicaragua en crisis. Era vida o muerte no solo para nosotros, sino también para Honduras y Haití. Ante todo pronóstico y ante cualquier crítica, los pinoleros se impusieron ante los hondureños y le abrían de par en par las puertas a los ticos la chance de ponerse al frente de su grupo. Nicaragua cumplió con la maldad, pero no fue aprovechada por los nuestros. La Sele perdería por la mínima y puso cuesta arriba la posibilidad hasta de pelear por el repechaje. Ni la prensa, ni el técnico, nadie encontró explicaciones para la tragedia, para la pesadilla. Se estaba dejando ir la posibilidad de ir a un mundial sin jugar contra los 3 anfitriones. Ausencia en mundiales menores, falta de calidad de jugadores, mala gestión técnica y dirigencia y las campañas poco precisas de la prensa. Muchos eran los culpables, ninguna solución. ¿No te lo dije la vez pasada? ¿Que yo asumí mi responsabilidad? Pero es que decirlo no es nada. Bueno, entonces ¿qué hago? Seguirte. ¿Y por qué? Tus rendimientos malísimos. No, Miguel. Pero no me toca a mí, güey. Hemos visto el meme que anda rondando por ahí. Te invito a mi eliminación mundialista el próximo martes a las 7 de la noche. No faltes. Daría lo que fuera. Daría lo que fuera. Por tener 30 años menos. Y lo digo con sentimiento. Porque daría lo que fuera. Y así como lo doy yo, le puedo asegurar que llamo a cualquiera hoy y lo darían igual.
porque tenemos el sentimiento de haber vestido esa camisa y amarla. Los periodistas y reporteros ticos se quedaron en el Costa Rica del 2014. Costa Rica hoy no tiene nada que presumir, pero ellos viven en una realidad alterada. Hay que replantear qué le puede decir a la gente de Costa Rica y qué va a replantear para el próximo partido. El último partido tenemos que salir con todo, no hay vuelta de hoja. Como lo hicimos, lo intentamos hoy, tenemos que salir a ganar, no hay vuelta de hoja. Hoy sí, no dependemos de nosotros, como dijo el compañero de ustedes, no dependemos de nosotros, dependemos de hacer un buen partido, ganarlo y esperar que ellos no ganen. Costa Rica llegaba al último partido dependiendo nuevamente de lo que hiciera Nicaragua contra Haití. La tabla quedaba con los haitianos y hondureños empatados con 8 puntos. Sin embargo, los caribeños cerraban recibiendo a los pinoleros, Costa Rica quedando de tercero con 6 puntos y los nicaragüenses de último con 4 unidades. Para hacerlo aún más dramático, ticos y catrachos se jugaban la vida en San José, pendientes del partido en Curazao. Si Nicaragua le saca como mínimo un punto a Haití en Curazao, y Costa Rica derrota a Honduras por el marcador que sea, vamos al Mundial. Es la única mezcla de resultados posible que pueda darse. Por supuesto, si Nicaragua le gana a Haití, también. Pero entonces es esto, empatar, esperar un empate y que Costa Rica gane el juego que le corresponde ante Honduras. Es más fácil clasificar directo. Sí, porque en realidad... Que el repechaje. Okay, ya el repechaje está casi imposible. Después, el otro escenario, que es el de Honduras. Honduras viene acá obligado a ganar, pero además esperar el tema del gol diferencia para saber si entra directo o el que se mete es Haití. Un ambiente agridulce, a estadio lleno en la venta. El Tico tenía fe de llegar con posibilidades de celebrar la clasificación en casa, pero los resultados no se dieron. Una venta de aforo completo con un mes de anticipación fue un éxito comercial en la Fedefútbol. Con la poca anticipación de los aficionados y sin prever que podíamos llegar a ese último partido eliminados o con el agua hasta el cuello. Que esa es la minoría, el verdadero tico, los que sabemos que les costó obviamente la entrada, nosotros como jugadores siempre lo vamos a agradecer por el apoyo, sabemos de que ellos trabajan arduamente para poder pagar su entrada, y nosotros en la cancha queremos representarlos de la mejor manera. Entonces, a las personas que todavía tienen su boleto, todavía van a ir al estadio, sepan que nosotros vamos a darlo todo. Llegamos sin certezas, llegamos con muchas dudas, con una selección que nunca encontró un once ideal, con un técnico que nunca supo amalgamar, con una generación joven que no supo tomar su responsabilidad total. Como en todo este proceso no le funcionó la línea de 5, el Piojo cambió a 4 defensores para buscar el partido y esperar un milagro. El milagro en Curazao no llegó. Los haitianos confirmaron su buena eliminatoria y se fueron al primer tiempo con el boleto en la mano. Les sobró 45 minutos de partido. Haití volvería a una cita mundialista tras su última participación en Alemania 1974. Jorge Luis Pinto advertía evitar la desesperación, pero fue lo que más nos sobró. Un Keylor concentrado evitó que nos anotaran los hondureños. Ante todo pronóstico, Guatemala le anotó 2 goles a Surinam y le abría la posibilidad a Costa Rica a meterse en el repechaje. Eso sí, debían hacer lo más importante, anotar y mantener el resultado. Por otro lado, a Honduras le servía para meterse al repechaje, por eso empezaron a jugar con el reloj. Desesperación, imprecisión, ansiedad y fuera Piojo en una sola voz. El portero rival también hacía su partido. La impotencia se vio reflejada enviando a Waston de delantero, en meter a Anthony Hernández faltando 25 minutos por jugar, al cual no le dio confianza en el partido anterior a pesar de estar en un nivel extraordinario en su equipo.
Surinam anotó para descontar 3-1. Con ese marcador, Honduras quedaba fuera de toda posibilidad de clasificar al Mundial o incluso a la repesca. Tras un cierre desordenado, poca producción de ataque, ambas selecciones centroamericanas se quedarían sin el chance de jugar la Copa en Norteamérica. Costa Rica finalizó el episodio más bochornoso, el fracaso más grande de su historia, desde lo futbolístico hasta lo administrativo. Una eliminatoria donde la Sele y el Piojo hicieron solo 7 puntos de 18 disponibles, con un rendimiento de 39% de efectividad. En los últimos 180 minutos más reposición, no anotaron ni un solo gol, aún teniendo la suerte de que se dieran resultados favorables en Nicaragua y Guatemala. La afición le cumplió y respaldó a un equipo que nunca lo mereció. Como una Sele que hace un año le iba ganando 1-0 a Argentina al cierre del primer tiempo en un juego que, si bien perdimos, demostró mucha capacidad en este grupo de jugadores. Por eso me extraña esta situación, ya que son los mismos que se quedan fuera de un mundial sin haber jugado contra México, Estados Unidos, Panamá, Canadá, entre otros. Un fracaso para el Piojo, que en estos días tomará un avión en primera clase con su dinero en la bolsa, huyendo de una federación sumida en un caos desde hace años. Toda la responsabilidad no es solo de él, sería egoísta achacárselo, aunque en cancha tuvo mucha, porque dio la impresión de que nunca hubo un clic con los jugadores. Convocaba gente que no debía estar e ignoraba a otros que pasaban un buen momento o que contaban con una carrera en proyección. Otro de los grandes responsables es el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, por lo que se dio con Alfaro y por no tomar acciones contundentes cuando la eliminatoria se podía rescatar. No obstante, recordar que la federación lleva años ahogada en bochornos administrativos, en dirigentes interesados en el poder político o por puestos en la FIFA. Un fútbol de mal nivel y que aún así es impulsado por la gente que paga el boleto cada semana sin falta para ver el campeonato nacional. Que a mí de la eliminación, lo que a mí más me duele, Monte y compañeros, es que somos Costa Rica. Por ejemplo, Estados Unidos queda fuera de Rusia 2018, pero usted sabe que tienen una estructura y una economía donde simplemente es corregir errores y seguir. Pero nosotros tenemos una dependencia económica que sí nos lastima y que puede hacer tambalear, más allá de la consideración de, mejor quedar fuera y recomponer. Y el problema es que en nuestro pobre fútbol se recompone con dinero, si no es 1000 veces más difícil. Un fracaso que representará el cierre de glorias como Campbell, Celso, Waston y por supuesto de Keylor. También una camada de jóvenes jugadores que algunos serán hundidos por el fracaso y a otros a los que les servirá de escuela este episodio. Algunos llegarán mayores al siguiente proceso y uno de ellos, específicamente, tendrá que esperar otros 4 años más por ese sueño al perderse por segunda vez una Copa Mundial. Una Sele que deberá apostar por la juventud, así se sude sangre con ellos. Se deberá hacer una intervención, corregir e invertir en las selecciones menores, redirigir un barco sumido en el abismo desde hace varios años. Costa Rica deberá arrancarse la piel de recuerdos, de empezar de nuevo otra vez. No fue un bache, solo postergamos una eliminación que se vio dar para Qatar 2022. Bien o mal, estamos evitando otro ridículo similar al que nos propinó España. Tocará esperar otros 4 años, aunque el próximo mundial esté a la vuelta de la esquina. Sin embargo, las decisiones deben ser inmediatas y aprender que los resultados no se reflejarán a corto plazo. Esta es la sacudida que necesitaba el fútbol tico y que todos queríamos que llegara.
pocos sabían o entendían lo que dolería. Lo que hoy lastima, mañana hará crecer, pero tenemos también que aprender de los errores cometidos, ya sea en 4 años o en 100. No sé si esté vivo para ese día o no, pero mientras exista este video como prueba, les aseguro que algún día volveremos. Y lamentablemente lamento mucho que Costa Rica no esté en la Copa del Mundo por el plantel, por el país, por los dirigentes, porque hay gente maravillosa y la verdad lo siento mucho dolor. Lo único que les pido es que sea resistente, que obviamente ahora como le sucedió a Paraguay cuando no podía clasificar a las Copas del Mundo, como sucede en todos los lugares que no se puede ir a una Copa del Mundo, empiezan las críticas, empiezan los cuestionamientos, empiezan los pronosticadores de fracasos, empiezan los que tienen las recetas mágicas de lo que hay que hacer. Entonces ahí hay que tener calma, hay que volver a las bases, hay que tratar de encontrar otra vez el foco y entender de que con trabajo no tengo ninguna duda que Costa Rica va a volver al lugar que merece estar, que era entre los mejores 4 de CONCACAF. Gracias.